En un pequeño pueblo del norte de Portugal, la familia lo llamaba educación. Algunos días sin comida, en una habitación separada, con una puerta que no se podía abrir desde adentro. Estaban convencidos de que así formaban el carácter. Pero en agosto de 2005 su método terminó en una tragedia. La versión oficial de la familia sonaba simple. A Tiago le había pasado algo de repente. El padre, Rui Sousa, llamó él mismo al servicio de emergencia. Sus palabras están conservadas en el protocolo. No respira. Se puso mal de repente. Pero el operador notó inmediatamente algo extraño. El que llamaba hablaba como si estuviera leyendo un texto de una hoja. Sin confusión, sin pánico. Cuando 20 minutos después llegó la ambulancia, los paramédicos entraron a la habitación e inmediatamente entendieron. La historia de los padres no coincidía con lo que veían. En el reporte esto quedó registrado con una sola línea. Los signos externos no corresponden con la versión de deterioro súbito. La investigación reveló 3 detalles claros. Primero, fuerte desnutrición. Segundo, deshidratación. Y tercero, el proceso de fallo orgánico había comenzado mucho antes de la llamada. La observación final sonó especialmente grave. No se detectaron signos de asistencia. Uno de los empleados se hace a un lado, hace una llamada. Una conversación breve. Luego pronuncia la frase que eleva todo a otro nivel. Quédense donde están. Se ha llamado a la policía. Desde ese momento el caso ya no fue médico, sino que se convirtió en una investigación. Los archivos registran. La casa de la familia Sousa estaba aislada. El vecino más cercano vivía aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, y el edificio mismo parecía más una fortificación. Muros gruesos de piedra, ventanas estrechas, ningún rastro de vida alrededor. En el protocolo se encuentra una frase directa. La arquitectura recuerda más a una fortaleza que a una casa común. Precisamente esto creó una paradoja. En tal silencio cada sonido se llevaba lejos. Pero nadie del pueblo había reportado haber escuchado algo inusual. El aislamiento era multicapa, geográfico, montañas y distancias, arquitectónico, muros que no dejaban pasar el sonido, social. Según testimonios de los vecinos, la familia no tenía contacto con nadie. Uno de ellos dijo directamente: vivían retirados, para sí solos. Nunca invitaban huéspedes. En las notas de servicio del inspector Méndez se conserva una nota breve. Esto no es solo una casa. Es un sistema cerrado, donde todo se decidía internamente. Un vacío voluntario. Al momento de la llegada de la policía se encontraban 3 personas en la casa: Rui Sousa, su esposa Sofía y la hija mayor Catarina. En el protocolo está anotado: 3 miembros de la familia encontrados en el lugar. No se determinaron otros testigos de lo ocurrido. Así el círculo de involucrados quedó inmediatamente delineado. Pero entender qué exactamente ocurría detrás de los muros de esta casa sería aclarado solo en el curso de las investigaciones. Después de la llegada de la policía, la familia Sousa inmediatamente dio sus primeras declaraciones. Exactamente en este momento sonó la versión que después sería decisiva para la defensa. Según los archivos, primero el padre, Rui, quiso tomar la palabra, pero Sofía comenzó a hablar. Describió todo con confianza, con voz calmada, sin pausas. Según sus palabras, Tiago aparentemente había contraído una extraña enfermedad, dejó de comer y en los últimos días su condición se deterioró rápidamente. En el protocolo está registrada su cita directa. Rechazaba la comida. No sabíamos qué hacer con él. Todo ocurrió gradualmente. Rui guardó silencio y evitó el contacto visual. Sofía condujo completamente sola el diálogo. En los documentos está anotado: el comportamiento de los padres se describe como sin emociones, sin agitación, sin signos de pánico.
Al mismo tiempo, su hija Catarina se encontraba en la casa. No dijo ni una sola palabra, solo observaba lo que ocurría. Su silencio tenso después llamaría la atención del inspector Méndez. Así surgió la primera versión oficial de la familia. Una enfermedad misteriosa y un deterioro gradual de la condición. Pero los investigadores ya entonces notaron que la historia sonaba demasiado lisa, como si estuviera preparada. En los documentos aparece la primera anotación. La versión es dudosa. En esta etapa el caso se clasifica en otra categoría: pérdida sospechosa. Y exactamente después de esto entra en acción el inspector jefe João Méndez, a quien corresponde verificar cada palabra de la familia Sousa. Cuando el inspector João Méndez se hizo cargo del caso, su primer paso fue una investigación detallada de la casa. A primera vista aquí todo se veía impecable. Los pisos estaban limpios, las cosas en su lugar, sin desorden. Incluso la cama en la que Tiago había estado poco antes estaba ordenadamente hecha. Para la situación que describían los padres, esto parecía demasiado perfecto. Normalmente en tales casos reina el caos. La gente en pánico busca medicamentos, trata de aliviar la condición, busca formas de ayudar. En la casa de los Sousa no había ni un solo signo de que alguien hubiera siquiera tratado de cuidar. El botiquín estaba vacío, en los basureros, sin envases de pastillas, sin instrumentos de ayuda usados. Tampoco había rastros de actividad frenética, característica de las familias que luchan por un ser querido. Méndez recorrió paso a paso las habitaciones. Todo alrededor se veía no como el lugar de una tragedia, sino como una sala de exhibición. Limpio, ordenado, estéril. Con cada nueva observación se intensificó la impresión de que en la casa conscientemente se habían preparado para la llegada de la policía. Todos los detalles que podrían haber confirmado la historia de la enfermedad parecían haber desaparecido. Especial atención dedicó el inspector a la cama. Ropa limpia, una manta tensamente estirada, sin manchas, sin rastros que pudieran mostrar que aquí había estado una persona debilitada. Para Méndez esta fue la primera señal real. ¿Dónde deberían haber estado las evidencias? No las había. Y exactamente esta ausencia se convirtió en evidencia. Mientras tanto, llegaron a los investigadores los primeros datos médicos. Destruyeron definitivamente la versión de la familia. Los médicos comunicaron que en Tiago no se detectaron signos de enfermedad. La causa de la tragedia fue otra: desnutrición extrema y deshidratación. Estas palabras refutaron cualquier explicación que hubiera sido dada anteriormente. Ahora se hizo evidente: no había enfermedad misteriosa. La versión de los padres no coincidía con los hechos. Pero en la investigación, esto fue solo el primer paso. Lo más importante estaba por venir: descubrir dónde exactamente Tiago había pasado los últimos días de su vida y por qué todo ocurrió detrás de las puertas cerradas de esta casa de piedra. Después de que los médicos anunciaron la causa del deceso, el inspector João Méndez decidió realizar el primer interrogatorio serio. Se sentó frente a los padres. Sobre la mesa puso una carpeta con los datos médicos y la abrió calmadamente. Las palabras sonaron duras y muy claras. Tiago no falleció de una enfermedad. La causa fue hambre y deshidratación. Para cualquier persona, tal declaración debería haber sido un shock. Pero la reacción de la familia fue completamente diferente. Sin gritos, sin intentos de justificarse, ni siquiera un rastro de sorpresa. Rui bajó silenciosamente la mirada a la mesa. Sofía se quedó inmóvil, como si estas palabras no la concernieran. Su silencio mismo se convirtió en respuesta y despertó una nueva sospecha. Sabían más de lo que estaban dispuestos a decir. El inspector les dio la oportunidad de explicarse. La pregunta fue breve. ¿Tienen una explicación para esto? Rui aún no dijo una palabra. Todo lo tomó de nuevo Sofía. Dijo que Tiago supuestamente había sufrido de una enfermedad misteriosa que no le permitía comer y beber. No abandonó su versión anterior. Simplemente la adaptó a los nuevos hechos.
Las palabras sonaban demasiado uniformes, demasiado seguras, como si no fuera una explicación, sino un texto memorizado. Pero lo más importante ocurrió después. Por primera vez el discurso de Sofía insinuó algo más que solo una versión cotidiana. Pronunció una frase que después sería citada en todos los archivos. Dios se lleva a los que no obedecen. Esto ya no era una justificación, sino una explicación ideológica. Se hizo claro que no se trataba solo de negligencia o un error, sino de una cosmovisión que justificaba el trato cruel como método educativo. Para los investigadores esto fue suficiente para trasladar a la familia del estatus de testigos al de sospechosos. El interrogatorio terminó. Méndez se levantó y dio la instrucción de elaborar el protocolo. Así Rui y Sofía Sousa se convirtieron oficialmente en acusados en el caso. Se les imputó haber causado la pérdida de su propio hijo. Desde este momento la investigación ya no fue un intento de aclarar las causas de la tragedia. El objetivo principal de la policía ahora era reunir evidencias de su culpabilidad y descubrir cómo exactamente estaba organizada la vida en esta casa, donde la educación terminó siendo fatal. Después del arresto de Rui y Sofía, las investigaciones se concentraron en la casa. Los investigadores entendían. La versión de la familia se desplomaba, pero necesitaban no solo datos médicos, sino pruebas directas de lo que sucedía dentro de esas paredes. Por lo tanto, se ordenó un nuevo registro. Esta vez se realizó lenta y metódicamente para no pasar por alto ningún detalle. La casa de los Sousa estaba apartada, de piedra, de construcción antigua. A primera vista parecía sólida y ordinaria, pero el inspector Méndez tenía la sensación de que precisamente aquí se escondía la clave del enigma. El grupo comenzó a registrar las habitaciones y a verificar todo: estantes, armarios, el ático. Pero un detalle extraño llamó la atención. Todo estaba demasiado limpio. Incluso en un examen más detallado, no se encontró la menor pista que confirmara la historia de los padres sobre la enfermedad. No había medicamentos, no había rastros de tratamiento, no había desorden, como normalmente existe en una casa donde alguien ha sufrido durante mucho tiempo. Cuando el equipo bajó por el pasillo hacia la escalera, uno de los oficiales notó una inconsistencia. Según el plano de construcción, al pie de la escalera debería haber un pequeño nicho, una habitación técnica, pero en su lugar había una pared lisa de piedra. El investigador golpeó la mampostería. El sonido era sordo, como si detrás de la piedra hubiera vacío. Lo repitió varias veces y quedó claro. Esta no era una pared de carga. Alguien había sellado aquí una entrada. «Aquí hay algo», dijo. Comenzaron a examinar el área más cuidadosamente. La piedra resultó ser un revestimiento de puerta hábilmente camuflado. No había manija, no había cerradura, solo una superficie lisa adaptada a la pared. Tuvieron que usar una palanca. El revestimiento cedió con dificultad, e inmediatamente de la grieta se filtró un olor pesado y sofocante que no se podía confundir con nada. Cuando la puerta se abrió completamente, detrás se reveló la oscuridad total. El rayo de una linterna penetró el espacio e iluminó una habitación pequeña. Paredes de piedra desnudas, suelo húmedo, sin muebles, solo un colchón sucio en la esquina y un cubo oxidado. La atmósfera de esta cámara hablaba por sí sola. Aquí no se podía estar mucho tiempo sin consecuencias graves. Pero el hallazgo más importante no estaba en el interior, sino en la puerta misma. Su lado interior estaba revestido con fieltro y encima claveteado con tablones. La capa gruesa absorbía cualquier sonido. Los técnicos forenses inmediatamente determinaron: esto se hizo para que nadie desde afuera pudiera escuchar un grito o golpes. En este momento quedó definitivamente claro que la versión de la familia sobre la enfermedad no tenía nada que ver con la realidad. En la casa existía una habitación especialmente acondicionada de la cual no se podía escapar y desde la cual no se podía pedir ayuda. Así, las investigaciones se toparon con el elemento central de este caso: la habitación del silencio.
Exactamente aquí ocurría lo que la familia llamaba educación. Y exactamente aquí estaba la respuesta a la pregunta de cómo terminó la vida de Tiago. El descubrimiento del sótano secreto fue un punto de inflexión. Ahora la investigación pasaba a la segunda fase, el análisis de las pruebas encontradas en el interior y los interrogatorios que revelarían cuánto tiempo existía esta práctica y quién en la familia era su verdadero iniciador. Después del descubrimiento del sótano, los investigadores decidieron separar a los esposos y realizar interrogatorios separados. Para el inspector experimentado era importante entender quién de ellos jugaba el papel principal y quién solo seguía la voluntad de otro. Primero fue llamado Rui al interrogatorio. Entró a la oficina lentamente, encorvado, se sentó en el borde de la silla, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. A las preguntas respondía brevemente. No sé. Sofía puede explicar eso mejor. No me metí. A veces solo asentía. Trataba de no mirar a los ojos al investigador. Constantemente bajaba la vista al suelo. Con cada minuto se hacía más obvio que este era un hombre completamente aplastado por las circunstancias y su familia. Un psicólogo que observaba el proceso a través de un espejo concluyó: Rui no es un líder, no toma decisiones. Su posición es la pasividad y la sumisión total. Completamente diferente se comportó Sofía. Cuando la llevaron a la habitación, se sentó erguida. Su mirada era fría, sus movimientos seguros. No necesitó tiempo para encontrar palabras. Comenzó a hablar por sí misma, sin esperar preguntas. Habló sobre disciplina, sobre obediencia, sobre el castigo como el camino correcto. En su voz no había duda, y exactamente esta seguridad impresionó más a los investigadores. Cuando se trató de la habitación oculta, Sofía no trató de negar su existencia. Dijo: a los jóvenes hay que enseñarles orden. Esta frase se convirtió en una de las claves en su declaración. Para ella, el sótano no era un secreto, nada vergonzoso. Lo consideraba parte del sistema educativo. Luego cayeron las palabras que cambiaron el curso de las investigaciones. Sofía dijo: mi madre, Elvira, me enseñó cómo hacerlo correctamente. Desde este momento quedó claro que en la historia había otra figura más, la persona que estaba detrás de toda la ideología. El inspector preguntó dónde se encontraba esa mujer. Sofía respondió sin dudar: vive con nosotros. Está en la habitación de al lado. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Ahora los investigadores tenían una nueva participante potencial, cuya influencia en la familia era evidente. Así Elvira llegó al centro de atención. La madre de Sofía, una mujer mayor que vivía con ellos en la casa. Exactamente ella, como resultó, podría haber sido la fuente de las ideas sobre el castigo y la habitación del silencio. Desde este momento el círculo de sospechosos se amplió y las investigaciones alcanzaron un nuevo nivel. Después de que la puerta secreta bajo la escalera fue forzada, los técnicos forenses bajaron por primera vez. Encendieron reflectores potentes y la habitación que había estado oculta durante años fue inundada de luz brillante. Al principio pareció que no había nada en la habitación. Paredes de piedra desnudas, suelo desigual, vacío. Pero cuando la luz se movió por las esquinas, 3 objetos emergieron de la oscuridad. En el suelo yacía un colchón sucio. Junto a él había un cubo de plástico y un plato de agua vacío. Estos detalles no necesitaban comentarios. La habitación no se usaba como trastero, sino como un lugar donde se mantenía a una persona. El examen continuó lentamente. Los técnicos forenses verificaron las paredes, el techo, el suelo. Pero el principal interés se centró en el lado interior de la puerta. Estaba revestida con fieltro y tablones, y exactamente allí se decidió realizar una prueba con una lámpara UV. El rayo captó docenas de rastros que no eran visibles a simple vista. Por toda la superficie de los tablones se extendían arañazos caóticos.
Algunos eran profundos y dejados por uñas. Otros eran muy finos pero en gran cantidad. Uno de los especialistas pasó un dedo enguantado por uno de estos surcos. En la superficie quedó un fragmento diminuto. Dijo en voz baja, más para sí mismo que para los colegas: parece una partícula de piel. Este hallazgo confirmó definitivamente: dentro de la habitación había estado una persona que había tratado desesperadamente de salir. Después de esto, ya no hubo dudas. El técnico forense jefe resumió. Inspeccionó la habitación una vez más, apagó la linterna y comenzó a hablar a una grabadora. Objetos encontrados que indican una estancia prolongada. Rastros de privación de condiciones elementales. En el lado interior de la puerta se detectaron arañazos dejados desde adentro. La frase final que se incluyó en los archivos sonó dura y clara. La habitación se clasifica como lugar de retención forzosa. Desde este momento, el sótano oficialmente ya no era parte de la casa. Para los investigadores se convirtió en una prisión. El descubrimiento de la habitación del silencio fue un punto de inflexión. Ahora la policía sabía que no se enfrentaba a un accidente trágico, sino a una práctica consciente. Y en esta práctica, la familia Sousa tenía su propio ideólogo. La siguiente tarea era establecer quién exactamente había creado el sistema en el cual el castigo se justificaba como educación. Después del hallazgo en el sótano, quedó claro para la policía. Ahora la pericia jugaría un papel decisivo. Los investigadores podían suponer qué exactamente había ocurrido allí, pero para el tribunal necesitaban hechos confirmados por el laboratorio. Por eso todas las muestras encontradas fueron enviadas para análisis detallado. En el laboratorio se recopiló toda una serie de materiales. Del colchón se extrajeron cabellos, de los tablones de la puerta, partículas diminutas que habían quedado en los arañazos. Del suelo, muestras de manchas secas. Cada fragmento fue colocado en un tubo de ensayo separado, etiquetado y enviado a un secuenciador. Máquina tras máquina procesaba las muestras, convirtiéndolas en líneas de datos. El trabajo duró mucho tiempo. Paralelamente se realizó una comparación con el ADN de Tiago, que ya había sido identificado mediante material biológico. El proceso parecía rutinario, pero cada minuto acercaba la respuesta a la pregunta principal. ¿Pertenecían realmente a él los rastros en el sótano? Mientras tanto, el inspector Méndez estaba en su oficina. Sabía exactamente. El resultado de la pericia podría dar el golpe final a la versión de la familia y probar definitivamente que Tiago había pasado los últimos días de su vida en esa celda. Trataba de ocuparse con papeles, pero constantemente se distraía con su teléfono silencioso. El tiempo pasaba lentamente. Varias veces miró el reloj. Llenó su taza de café una y otra vez. En el laboratorio se trabajaba sin interrupción. Las lámparas UV iluminaban los arañazos. Los especialistas documentaban cada detalle. La computadora producía gráficos, códigos y líneas curvas. Para un profano, esto parecía una acumulación de símbolos incomprensibles, pero para los expertos se combinaban en una conclusión inequívoca. Finalmente sonó el teléfono. Al aparato estaba un empleado del laboratorio. Méndez lo tomó inmediatamente, sin dejarlo sonar una segunda vez. La conversación fue corta, pero cada palabra tenía peso. Puso el teléfono silenciosamente sobre la mesa y miró fijamente a un punto durante algunos segundos. Luego se dirigió a su asistente y dijo: «La coincidencia es del 100%. Todos los materiales del sótano pertenecen a Tiago Sousa». Ese fue un punto de inflexión. Ahora los investigadores tenían una prueba irrefutable. El cuarto encontrado efectivamente fue usado para su confinamiento. Desde ese momento el caso ya no era la historia de una familia extraña con reglas estrictas. La policía tenía en sus manos evidencia directa que convertía ese sótano en una escena del crimen completa. Lo siguiente era aclarar lo más importante: ¿quién exactamente estaba detrás de la decisión de usar el cuarto del silencio? ¿Y cuántas personas en la familia apoyaban esta práctica? Las investigaciones se concentraron cada vez más en la familia, pero en el inspector Méndez quedaba una pregunta abierta.
¿Cómo pudo ser que durante años nadie en los alrededores notara nada? En un pueblo pequeño las noticias se extienden rápidamente, pero aquí parecía como si todo el horror se hubiera desarrollado en un vacío. Para verificar esto, tomó una lista de contactos encontrada en la casa de los Sousa. Casi todas las entradas se referían a parientes, solo un nombre se destacaba: señora Alves, una maestra de escuela. La mujer fue citada para interrogatorio. Desde los primeros minutos parecía nerviosa. Sus manos temblaban, su mirada se desviaba hacia un lado, pero al mismo tiempo se sentía. Había estado esperando esta conversación. En algún momento dijo: tenía una sospecha. Después de una pausa agregó: y traté de hacer algo. De su bolsa sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. En ella había copias de reportes a los servicios sociales. Esta carpeta se convirtió en un nuevo giro en las investigaciones. Contenía documentos fechados medio año antes de la tragedia. Las entradas eran cortas, pero cada una de ellas actuaba como una señal de alarma. 15 de enero, moretones azules en las manos. 23 de febrero, se duerme en clase. 12 de abril, dijo que sería castigado por malas notas. Todo esto había sido registrado por la maestra y enviado a las oficinas oficiales. Méndez hojeó atentamente las páginas. Mientras más leía, más fuerte se volvía la sensación de que el sistema sabía, pero no había hecho nada, porque en la carpeta también estaban las respuestas de los servicios sociales, y todas eran iguales. Verificación realizada. La familia es evaluada positivamente. Las explicaciones de la madre fueron reconocidas como satisfactorias. Resultó que cada verificación terminaba igual. Los inspectores llegaban a la casa, veían habitaciones ordenadas, limpieza, paredes impecables sin rastros. Sofía los recibía con voz tranquila y decía: es torpe, se cae a menudo, o es por la edad. Y eso era suficiente para disipar los momentos de sospecha. Para los investigadores fue un descubrimiento importante. La familia no solo había ocultado lo que pasaba de vecinos y maestros, sino que también había engañado a las autoridades estatales durante años. Esto probaba que sus acciones no eran impulsivas, sino planificadas desde hacía tiempo. Podían mentir, sabían cómo crear la imagen de una vida normal y sabían cómo convencer a extraños. El inspector cerró la carpeta e hizo una anotación en su libreta. La familia estaba preparada para todas las verificaciones. La premeditación es obvia. Ahora las investigaciones pasaron a la siguiente fase: determinar quién exactamente era el principal iniciador de este sistema y de quién eran las decisiones finales en la casa. Cuando en los expedientes apareció el nombre Elvira, quedó claro. Precisamente con ella había que hablar a continuación. La mujer mayor, la abuela materna, era una figura clave en la casa Sousa, pero no en el sentido usual. No parecía indefensa o quebrada por la edad. Al contrario, todos los que la vieron ese día notaron que se mantenía con dignidad asombrosa, una postura erguida, una mirada fría, movimientos seguros. En la sala de interrogatorios parecía como si hubiera venido no como sospechosa, sino como dueña de la situación. El inspector João Méndez puso fotos frente a ella, imágenes del sótano encontrado, del colchón, de la puerta con los arañazos. La pregunta era simple: ¿le es familiar este lugar? Elvira no apartó la mirada, no trató de fingir que veía estas imágenes por primera vez. Dijo tranquilamente, casi casualmente: por supuesto. Ese es el cuarto del silencio. Yo mismo lo instalé. Estas palabras desconcertaron a los investigadores por un momento. Donde la policía veía una escena del crimen, ella veía un objeto de orgullo. Para ella no era un secreto, sino una práctica familiar. Precisamente en ese momento quedó claro: las investigaciones no se toparon con un arrebato casual o una decisión impulsiva, sino con una cosmovisión de muchos años, refinada. Cuando Méndez preguntó: ¿por qué?,
Elvira comenzó a hablar, y cada una de sus palabras sonaba como si estuviera leyendo un texto aprendido de memoria. Esto no es castigo, esto es educación. Así me educaron cuando rompí una taza, así eduqué a Sofía cuando mintió. Para ella, el cuarto bajo la escalera no era una prisión, sino un instrumento probado a través de generaciones. Mientras más hablaba, más claro se volvía que en su cosmovisión no había lugar para dudas. No veía crueldad en sus acciones. Al contrario, afirmaba hacer todo por el bien de la familia. Sus frases eran cortas, frías, sin un rastro de arrepentimiento. El silencio y el hambre enseñan mejor que todas las palabras. Miraba directamente a los ojos del investigador y no era la mirada de una persona atrapada infraganti. Era la mirada de una fanática convencida de su propia rectitud. En un momento cayó la frase clave: hacemos de los jóvenes personas, no débiles. Con estas palabras pareció poner un punto final a la explicación del motivo. Para Elvira no era un crimen, era una tradición que, en su opinión, debía preservarse y transmitirse. Cuando la conversación llegó a los eventos concretos de agosto de 2005, Méndez preguntó directamente: ¿entonces ordenó encerrar a Tiago? La respuesta llegó inmediatamente. Elvira asintió y dijo: rompió el tazón de sopa. Mi tazón de sopa. Tenía que aprender el valor de las cosas. Esta frase fue un punto de inflexión. En ese momento quedó claro que no se trataba solo de medidas educativas. Se trataba de un culto en el que los objetos y la disciplina se ponían por encima de una vida humana. Después del interrogatorio, la estructura del crimen se completó totalmente. Elvira, la ideóloga y organizadora. Sofía, la hija que creció en este sistema y lo continuó sin duda. Rui, el esposo, débil y sumiso, que ejecutaba instrucciones. La casa de los Sousa resultó ser no el lugar de una tragedia casual, sino una arena donde durante décadas se reprodujo el mismo modelo. Este interrogatorio se convirtió en la clave para entender el motivo y la jerarquía interna de la familia. Para la policía ya no se planteaba la pregunta del ¿por qué? La respuesta vino directamente de la boca de Elvira. Ahora quedaba algo más: reunir evidencia de que sus palabras coincidían con la realidad y mostrar al tribunal que detrás de la lógica fría había un sistema real de crueldad vestido en forma de tradición. Los investigadores dieron el primer paso para romper este círculo vicioso en el que generaciones se educaban mutuamente a través del silencio y el hambre. Ante ellos quedaba un largo proceso: determinar la magnitud de lo que pasó detrás de esas paredes de piedra y probar el papel de cada participante individual. Después de las confesiones de Elvira, la policía ya no tenía dudas. Pero para fundamentar el caso, se requería confirmación de Sofía y Rui. El inspector João Méndez preparó un careo. Los llevaron a la sala de interrogatorios. Una mesa metálica, 3 sillas, silencio. Méndez se sentó frente a ellos. No hizo preguntas inmediatamente. En su lugar comenzó a poner las evidencias una por una. Primero las fotos del sótano. Colchón, tazón, balde. Luego los resultados de la pericia que decían en blanco y negro: todos los materiales encontrados pertenecen a Tiago. Después puso los documentos de la carpeta de la maestra sobre la mesa, con los reportes a los servicios sociales. Sofía se sentó erguida, pero sus ojos permanecieron fríos. Rui, por el contrario, se encogió, como queriendo parecer más pequeño de lo que era. Y solo en el momento en que el último objeto fue puesto sobre la mesa, una grabadora, cambió la atmósfera. Méndez presionó el botón. En el silencio resonó la voz de Elvira. Así eduqué a Sofía cuando mintió. Sofía se estremeció por primera vez. En su rostro brilló una sombra de confusión. Rui bajó la cabeza aún más. La grabación continuó. Palabras sobre el tazón de sopa, sobre el cuarto del silencio, sobre que el silencio y el hambre educan mejor que las palabras,
Méndez detuvo la grabación y dijo uniformemente: su madre lo contó todo. Sobre el tazón de sopa. Sobre los 4 días. Sofía enmudeció. Por algunos segundos en el cuarto solo se escuchó respiración pesada. Luego dijo en voz baja: sí. Rui asintió sin levantar la mirada. Eso no era arrepentimiento. Simplemente confirmaron los hechos sin considerarlos un crimen. Entonces Méndez dijo: cuéntenme cómo fue. Y así comenzó la fase más importante del interrogatorio. Primero habló Sofía. Luego Rui añadió palabras. Sus declaraciones se unieron en una secuencia clara. Tiago había roto el plato de sopa. Elvira ordenó el castigo. Sofía encerró a su hijo en el sótano. Rui no se opuso y cerró la puerta él mismo. Durante 4 días no abrieron la cerradura. En la mañana del 4.º día, Rui lo encontró inconsciente y luego llamó a la ambulancia. Su relato fue mecánico, como si no se tratara de una persona viva, sino de un episodio cotidiano, sin emociones, sin remordimiento, solo una secuencia de acciones. Negaron su culpa. Para ellos siguió siendo un método educativo. El protocolo del interrogatorio registró: los sospechosos admitieron las circunstancias reales del caso. No se reconoció la culpa de lo ocurrido, ya que consideraron el incidente como parte del proceso educativo. Así los investigadores tenían todo lo necesario para una acusación, pero para que el tribunal no solo escuchara hechos secos, sino la atmósfera de lo ocurrido, necesitaban un testigo que hubiera visto y sentido todo desde adentro. Esta testigo debía ser Catarina. Las investigaciones se acercaban a un punto de inflexión. Todas las pruebas ya estaban presentes. El sótano, la pericia, las confesiones de los padres y la abuela. Pero había otra persona que hasta ese momento había guardado silencio. Catarina. La hija mayor que vivía en la misma casa había visto y escuchado más que cualquier otro. Su declaración no solo podía completar el cuadro, debía mostrar cómo se veía todo desde adentro. Para el interrogatorio no se utilizó una sala formal, sino la oficina de un psicólogo. Aquí había un espacio seguro, sillones suaves, una mesa con lápices de colores y papel. A la joven no se le hicieron preguntas directas y duras. Se le dio la oportunidad de expresar sus pensamientos como le resultara cómodo. Y el primer instrumento fue un dibujo. Catarina tomó un lápiz negro. Lentamente apareció una casa en la hoja, desproporcionada, pesada, sin ventanas. Debajo, un cuadrado negro. Cuando el psicólogo preguntó suavemente: ¿qué lugar es ese?, respondió susurrando: esa es nuestra casa. Luego añadió: y eso es el cuarto del silencio. Estas palabras fueron la verdadera clave. Hasta ese momento solo Elvira había hablado del cuarto del silencio. Pero ahora lo mencionaba Catarina, no como una adulta que justifica métodos educativos, sino como alguien que había estado allí. El psicólogo continuó cuidadosamente. ¿Has estado alguna vez en ese cuarto?, preguntó. La joven asintió. Cuando me portaba mal. En ese momento dibujó una pequeña figura en el cuadrado negro, encerrada, sin salida. Era su recuerdo, plasmado en papel. El especialista dio otro paso. ¿Y Tiago?, preguntó. La reacción fue inmediata. Catarina rompió en llanto. Sus hombros temblaron. Las palabras no salían, pero gradualmente comenzó a hablar. Para el protocolo se registró su relato, bajo, pero claro. Primero gritó, durante mucho tiempo. Luego golpeó la puerta. Después lloró. Aquí hizo una pausa. En el cuarto reinó el silencio. El psicólogo no la presionó, y después de unos segundos pronunció las últimas palabras. Y luego se hizo silencio, completo silencio.
Este momento fue un punto de inflexión. Hasta ahora las investigaciones se habían basado en lógica y pruebas, en confesiones que sonaban secas y sin emociones. Ahora había un testigo vivo. Sus palabras no dejaron espacio para justificaciones. Esto no era un informe policial ni un dictamen médico, sino una descripción de lo que realmente había pasado. Catarina no solo confirmó la existencia del cuarto, mostró que no era una práctica accidental, sino un sistema que se aplicaba tanto a ella como a su hermano. Ella misma había experimentado el aislamiento y sabía lo que significaba estar sentada detrás de una puerta cerrada. Por eso sus palabras sobre los últimos días de su hermano sonaron como la evidencia más terrible. Para el tribunal, estas declaraciones fueron decisivas. Ahora la defensa de la familia perdió su último argumento. No había ni una versión sobre una enfermedad, ni el intento de esconderse detrás de convicciones religiosas. Todo fue destruido por la voz de Catarina, una voz que habían obligado a callar durante años, pero que finalmente trajo la verdad definitivamente a la luz. Desde ese momento, las investigaciones se consideraron terminadas. La policía tenía todo: pruebas materiales, confesiones y la declaración de un testigo ocular. Ante ellos solo quedaba el proceso, en el que la historia de la familia Sousa debía recibir su evaluación definitiva. Cuando los investigadores ya tenían todo lo necesario para una acusación, quedó un último elemento: entender cómo la familia había tratado de ocultar las consecuencias de lo que pasó en el sótano. En los archivos esta fase se denomina interrogatorio final. La atención principal se dirigió a Rui. Debía explicar por qué en la mañana del 19 de agosto la puerta del sótano finalmente se abrió. Hasta ese momento, Rui constantemente había evitado respuestas directas y repetía las palabras de su esposa o madre. Pero esta vez la presión fue máxima. Ante él estaban las fotos del sótano, dictámenes, declaraciones de Catarina y Elvira. Negar era inútil. Finalmente contó la secuencia de eventos que representaban las últimas horas de la puesta en escena. Según Rui, en la mañana notaron que del sótano ya no venían ruidos o golpes. Precisamente el silencio fue la señal para abrir la puerta. Cuando entraron, Tiago yacía en el colchón. No se realizaron medidas de reanimación. En su lugar, Rui llamó a Sofía y juntos decidieron llevarlo arriba. Este detalle resultó decisivo. Los esposos conscientemente llevaron a su hijo al dormitorio y lo acostaron en la cama. La cama se hizo como si hubiera estado allí todo el tiempo. La escena parecía como si la persona hubiera perdido la vida mientras dormía. En la casa ya no quedaban rastros de que había pasado 4 días en el sótano. Las acciones posteriores parecían un guión cuidadosamente preparado. Solo después de crear el cuadro, Rui llamó al servicio de emergencias y reportó una enfermedad súbita. En ninguna de las versiones que trataron de presentar en los primeros interrogatorios había verdad. Todo era una puesta en escena, construida por instrucción de Elvira y apoyada por Sofía. Así, el último interrogatorio destruyó la última línea de defensa. La familia no solo negaba su culpa, conscientemente fabricaron circunstancias falsas para ocultar la realidad. En el protocolo este momento está registrado claramente. Los padres llevaron a su hijo del sótano a la cama, escenificaron una pérdida mientras dormía y solo entonces pidieron ayuda. Ahora el cuadro del crimen estaba completo. Los investigadores tenían en sus manos pruebas, testimonios de testigos y confesiones. Todo se unió en una sola cadena. La decisión de Elvira, las acciones de Sofía, el consentimiento silencioso de Rui y la puesta en escena final que debía confundir a la policía. Pero la policía ya conocía la verdad. Ante ellos estaba la última etapa, el proceso judicial que debía determinar el castigo para cada participante de esta tragedia. 15 de agosto. El día comenzó como siempre. En la casa pasaban las cosas usuales. Nadie sospechaba que precisamente ese día sería el comienzo de la tragedia. Hacia las 14 horas, Tiago rompió accidentalmente un plato de sopa. Para la mayoría de las familias habría sido una pequeña molestia, pero no para los Sousa. Para Elvira,
Esta cosa tenía un significado especial. Percibió el incidente como un desafío a su autoridad. 15 minutos después anunció su decisión: castigar. Y Sofía y Rui obedecieron. La puerta del sótano se cerró. Las primeras horas estuvieron llenas de gritos. En la casa era imposible no escucharlos, pero en la noche la familia se sentó a cenar, como si nada hubiera pasado. Elvira habló de disciplina y orden. Sofía guardó silencio. Rui bajó la mirada. Catarina se sentó en su cuarto y se tapó las orejas. 16 de agosto. Los gritos continuaron. Eran desesperados, penetrantes. Catarina después diría que su hermano la llamó por su nombre y pidió que abriera la puerta, pero nadie vino. Rui hizo trabajos en el patio y pasó por el sótano sin mirar la puerta. Sofía preparó la comida. Elvira insistía: el castigo debe llevarse hasta el final. 17 de agosto. La voz de Tiago se hizo más débil. Ya solo golpeaba raramente. Según los recuerdos de Catarina, precisamente entonces tuvo la sensación de que su hermano ya no podía luchar. Pero en la casa, nada cambió. La cena transcurrió en silencio, como si la vida siguiera su curso habitual. 18 de agosto. Se hizo el silencio. En la noche, Catarina notó que del sótano ya no venían ruidos. No lo dijo en voz alta, pero en ese momento se dio cuenta de que todo había terminado. Los adultos no fueron a ver. Elvira solo repitió: el castigo debe terminarse. 19 de agosto. A las 8 de la mañana, Rui finalmente abrió la puerta. Adentro vio a su hijo acostado en el colchón. Llamó a Sofía. En lugar de admitir lo ocurrido, decidieron ocultar la verdad. Lo llevaron arriba, lo acostaron en la cama, lo taparon. La escena debía verse como si hubiera perdido la vida mientras dormía. A las 8:30 de la mañana, la puesta en escena estaba completa. El sótano fue cerrado nuevamente. La atmósfera en la casa parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. A las 9:12, Rui marcó el número del servicio de emergencia y reportó una enfermedad repentina. Su voz sonaba uniforme, sin pánico. Así se veía toda la cronología, desde el plato de sopa roto hasta la llamada al servicio médico de emergencia. 4 días de castigo que gradualmente se transformaron en tortura. Una noche de silencio que se volvió fatal. Y una mañana de puesta en escena en la que la familia decidió ocultar la verdad. Todo esto demostró: no se trataba de una casualidad, sino de un sistema en el que el castigo fue puesto por encima de una vida humana. En la sala del tribunal reina el silencio total. En el banquillo de los acusados están sentadas 3 personas: Elvira, Sofía y Rui. Detrás de ellos quedan meses de investigaciones, docenas de peritajes, docenas de testigos. Ante ellos está la lectura de la sentencia. El fiscal lee la acusación. La formulación suena fría y sin emociones. Terminación de vida cometida con especial crueldad y privación ilegal de libertad. Cada palabra documenta lo que la policía recopiló cuidadosamente durante meses. Todas las pruebas, desde el análisis de ADN hasta el testimonio de Catarina, formaron la base de la acusación. En la sala están presentes periodistas, vecinos y representantes de los servicios sociales. En sus rostros hay tensión, pero los rostros de los acusados permanecen inmóviles, sin emociones, sin arrepentimiento. Elvira mira fijamente hacia adelante. Sofía está sentada con las manos bajadas. Rui se ha encogido nuevamente como si quisiera desaparecer. El juez concede la última palabra. Primero se levanta Elvira. Su voz suena segura, sin temblor. Dice: no me arrepiento de nada. Hice de ellos seres humanos y lo haría de nuevo. Un murmullo recorre la sala. Sofía no dice una palabra, pero asiente ligeramente en aprobación a las palabras de su madre. Rui permanece en silencio, pero sus gestos muestran lo mismo. No niega, no contradice,
En este momento queda definitivamente claro: no habrá arrepentimiento. La familia permanece fiel a su sistema hasta el final. Para ellos no es un crimen, sino un método de educación. El juez lee la sentencia. Su voz suena lenta, cada palabra está medida. El tribunal encuentra a Elvira Sousa culpable de organizar un crimen y la condena a cadena perpetua. Sofía Sousa, a 25 años de prisión. Rui Sousa, a 20 años de prisión. La sentencia sonó como un punto final definitivo. La justicia había triunfado, pero al mismo tiempo quedó un sabor amargo en el aire. Durante décadas existió en esta casa un sistema propio de educación, y nadie desde afuera pudo detenerlo. Ahora la historia de la familia Sousa pasó de los muros del tribunal a la memoria pública. La vieja casa de piedra de la familia Sousa está vacía. Las ventanas están clavadas, la puerta cerrada con tablas. Desde afuera se ve igual que hace décadas, pero en el interior nada recuerda la vida anterior. Después del juicio fue sellada. Para los habitantes del pueblo, esta casa se ha convertido en un símbolo de miedo y silencio. Nadie se atreve a acercarse a ella. Catarina fue puesta bajo protección del Estado. Su nombre y lugar de residencia fueron cambiados. Sus nuevos documentos ocultan el pasado para darle una oportunidad de vivir sin estigma. Más tarde aparecieron imágenes. Una joven en un columpio en un parque de la ciudad. Permanece en silencio, mira al cielo. Para el observador, esto es un símbolo de que el ciclo de crueldad fue roto y que tiene un futuro que su hermano no tuvo. La historia de la familia Sousa no se limitó a un pueblo. Cuando el caso llegó a la prensa, los archivos de investigación desataron una tormenta de indignación. En el Parlamento portugués se debatió sobre el caso de la habitación del silencio. Se convirtió en un ejemplo de cómo el sistema de servicios sociales no estuvo a la altura de su tarea. En los informes se citaron hechos. Las quejas de los maestros fueron ignoradas, las verificaciones se realizaron formalmente, y la familia eludió la responsabilidad, cada vez ocultándose detrás de la fachada de una casa decente. Esta tragedia se convirtió en el impulso para cambios. Ya un año después se hicieron modificaciones a la ley que endurecieron el control por parte de los servicios sociales y aumentaron las penas por crímenes domésticos. Por primera vez el Estado admitió: los errores fueron sistémicos y costaron una vida. Pero a pesar de las reformas ruidosas y las sentencias estrictas, la casa en Sobral da Serra siguió en pie, vacía y sombría. En sus paredes no hay placas conmemorativas. Nadie cuenta su historia a los turistas, pero cada local sabe lo que pasó en el interior. Es un recordatorio silencioso de que el horror puede acechar detrás de las puertas más ordinarias. La justicia castigó a los culpables. La ley cambió. Pero la pregunta más importante quedó abierta. ¿Cuántas habitaciones del silencio como estas puede haber aún en casas en las que nunca se posan ojos extraños? La cámara se detiene en la fachada de la casa abandonada.